Bueno chicos, vamos con la última explicación de este tema. Sería el mínimo común múltiplo. También lo trabajasteis en primaria, algunos, no sé si todos, pero cuando trabajáis en primaria lo que soléis hacer es escribir los múltiplos del número y ver dónde coinciden. Eso cuando trabajamos con números pequeñitos es fácil, pero si buscamos el mínimo común múltiplo de números más grandes, las multiplicaciones cada vez son más complicadas y es más fácil que os equivoquéis. Por lo que vamos a ver un método más rápido de calcular. Entonces, los puntos del índice del tema, y hoy en concreto veremos el mínimo común múltiplo, que se suele representar como MCM, y en minúsculas, para acordarnos de que es el mínimo, no es más grande. Lo que pasa es que como es un múltiplo, pues van a ser números siempre más grandes que los números originales. ¿Y qué es el mínimo común múltiplo de varios números? Pues es el múltiplo más pequeño que tienen en común los números. Si recordáis, vimos que los múltiplos eran infinitos, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el número más pequeño en el que coinciden o que coincide como múltiplo de los que tengamos, ¿vale? Pero, bueno, dado que son múltiplos son infinitos, buscamos el más pequeño, como os he dicho. Y siempre va a ser más grande que los números, porque recordad que dijimos que los múltiplos eran más grandes que los números originales, como mucho eran de grandes como el número. ¿Vale? Es decir, si calculamos el mínimo como un múltiplo de tres números, no puede ser que sea un número más pequeño que alguno de ellos. Vale, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues lo haremos igual que que vimos en el máximo común divisor. Primero factorizaremos los números, luego buscaremos los múltiplos comunes y como queremos, los números pertenecen a cualquier descomposición, si son comunes debemos escoger la potencia más grande, porque si no, no sería múltiplo del número en el que esté la potencia más grande. Es decir, al final lo que vamos a hacer es descomponer los números y multiplicar los divisores comunes y los no comunes y elevados al exponente más grande que aparezca. ¿Vale? Venga, vemos los mismos ejemplos que vimos para el máximo común divisor, pero en este caso para el mínimo común múltiplo. Empezamos haciendo las descomposiciones, ¿vale? Y ahora, hemos dicho que nos interesan los que estén comunes y los no comunes. Comunes tenemos el 2. Y la potencia más grande, el 2 elevado a 3. Y también tenemos de comunes el 3. Y la potencia más grande, el 3 elevado a 2. Pero hemos dicho que los que no estén comunes también nos interesan. Así que también tenemos que coger el 5. Por lo tanto, en este caso sería 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 5. Hacemos las potencias, 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, es decir, 8. 3 elevado a 2, que es 3 por 3, que es 9. Y, bueno, normalmente no lo he escrito. Normalmente cuando tenemos el mínimo común múltiplo, como suelen ser números grandes, a no ser que sea un ejercicio concreto en el que, sobre todo los problemas que necesitamos calcularlo, ni siquiera damos el valor. Que yo os estaba dando las potencias y no os he puesto el valor. Por eso, porque como suelen ser números grandes, en ocasiones directamente vale con que lo indiquéis. Hacemos las dos factorizaciones y como comunes tenemos el 2, la potencia más grande es el 2 elevado a 2. Como comunes el 3 también está y la potencia más grande es el 3 elevado a 3. Y después como comunes tenemos el 5 también y la potencia más grande es el 5 elevado a 2. Si hubiera cualquier otro número, también lo tendríamos que poner. En los dos ejemplos que os he puesto solo aparecen como factores el 2, el 3 y el 5. Pero es casualidad. Sabéis que hemos hecho factorizaciones y que salían números diferentes, ¿vale? Pues ¿cuál sería el máximo mínimo común múltiplo? Pues el 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3 por 5 elevado a 2. Y eso es lo que valga, ¿vale? Pues aquí tenéis los ejercicios para poder repasar vosotros. Veis que es muy parecido al concepto de máximo común divisor, solo que en el divisor, como buscamos números más pequeños que dividan a todos, solo nos valen los factores comunes y además los más pequeños posibles. Mientras que en el mínimo común múltiplo, como queremos que sea múltiplo de todos, necesitamos por un lado que sea más grande que los números, por eso cogemos los números que están comunes y los que no están comunes, y además, como necesitamos esto mismo, que sean múltiplos de todos los números, necesitamos que las potencias aparezcan al máximo exponente. ¿Vale? Veremos cuando empecemos a hacer problemas que el máximo común divisor siempre lo buscamos cuando queremos hacer grupos más pequeños. Pues cuando tenemos un número de caramelos, de collares, de algo así que tenemos que hacer, que tenemos un cierto número de cosas para repartir. Entonces buscamos un divisor y por tanto buscamos, ¿no?, el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo
Nos pasa al contrario, es cuando tenemos varias cantidades y lo que queremos saber es cuando vuelven a coincidir, ¿vale? Cuando buscamos algo más grande, por eso buscamos un múltiplo.